Hoy día nos toca hablar sobre un tema como bien divertido, ¿ya? Bien geométrico también, eso es como también interesante. Y se conoce como derivadas implícitas, ¿ya? Y acá vamos a tener que tener bien atentos con el tema, principalmente con el tema de la regla de la cadena, ¿sí? Vamos a tener que estar ahí muy, muy alerta, ¿ya? Aunque no es fácil equivocarse. Em, para introducirnos o para entender un poquitito la idea de esta cuestión, ¿ya? Vamos a hacer como una especie como de introducción, ¿ya? Em, Supongamos que queremos buscar un poquitito con lo que está escrito acá, ya que queremos buscar la pendiente de la recta tangente a una circunferencia, ¿ya? En un puntito, ¿ya? Imaginémonos que este es el gráfico de la circunferencia con esa ecuación, ¿ya? Y queremos, nos vamos a parar en el puntito 1,2, ¿ya? En el puntito 1,2, y que está acá, bueno, aquí no se ve muy bien, pero si quieren lo marcamos un poco más, déjenme borrar eso. El puntito 1,2 está ahí. Se ve como todo muy chiquitito. Lo vamos a marcar más grande ya. Por acá está el 1, por acá está el 2. Vamos a hacerlo con más ganas. Por ahí, por acá. ¿Ya? El asunto es que nos vamos a parar en ese puntito, en especial ese puntito pertenece a la circunferencia porque satisface su ecuación, ¿ya? El 1,2. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es 5, ¿ya? Y queremos de alguna forma buscar la pendiente de la recta tangente, ¿ya? O la tabla recta tangente en el fondo. No sé. Queremos información acerca de la recta tangente, ¿ya? Em, entonces, bueno, hay varias formas, ¿ya? Sí, y seguramente hay algunas formas como del colegio, me imagino que se acuerdan que, por ejemplo, ese segmento, ¿sí? Ese segmento que está ahí, uh, ese, es perpendicular a ese, habían quizás varias cuestiones, ¿ya? Que uno puede hacer ahí. Pero ocupando quizás las herramientas que tenemos nosotros, herramientas que tienen relación con las derivadas, se nos podrían quizá ocurrir dos, ¿ya? La primera es, bueno, lo que está acá escrito, es despejar la y, ¿ya? Despejar la variable y de esta ecuacióncita, ¿ya? Si nosotros despejamos la y de acá de esta ecuación, nos va a quedar 5 menos x, esto es lo mismo que está acá, ¿sí? 5 menos x cuadrado sobre raíz, ¿ya? Bueno, se supone que hay dos opciones, sería más o menos la raíz de 5 menos x cuadrado, ¿sí? Al momento de despejar la y hay dos opciones, 5 menos x cuadrado con signo más o con signo menos, ¿sí? Pero nos interesa la que tiene signos más, ¿ya? Porque estamos en ese puntito, en el puntito 1,2, nos interesa rescatar por lo menos la parte, ese- nos interesa rescatar ese pedacito de la circunferencia, ¿ya? Recuerden que con la raíz positiva sale como el lado de arriba de la circunferencia y considerando la raíz negativa sale el ladito de abajo, ¿ya? Y nos... eso, ¿ya? Nos interesa justamente eso, ya que rescatar en este caso ese pedacito como la idea es despejar la y como función de x, pero por lo menos cerca del puntito 1,2, ¿ya? Si quieren acá le podemos poner como un pequeño comentario, que cerca de ese puntito vamos a hacer como una especie como de zoom, una especie como de circulito ahí, ¿ya? Cerca del punto 1,2, en este caso cerca de ese punto, eh, la y en este caso, la variable y se puede despejar como función de x, ¿sí? La variable y es una función de x, ¿sí? Mm. ¿En qué sentido? En que este pedacito del gráfico de la circunferencia es como el gráfico de una función, pues, ¿cierto? Cada valor de x abajo va con un único valor de y por arriba, ¿sí? Por lo menos acá cerca, ¿ya?
Bueno, de hecho en todo este lado, en todo esto. ¿Sí? Pero lo importante es que sea cerquita, ¿ya? Para hacer como el despeje. Eh, Como que ese pedacito del gráfico, no, déjeme marcarlo con otro color. Ese pedacito del gráfico de la circunferencia, ese luce como el gráfico de una función, que es todos los x van con un solo y. ¿Ya? Bueno, en fin, ¿ya? El asunto es que se puede despejar, ¿sí? La y como función de x, ¿sí? Y podemos ocupar lo que ya sabemos, pues derivar, ya derivar esta cuestión para buscar la recta tangente, o la pendiente de la recta tangente, ¿ya? En este caso, bueno, la derivada, muchas veces la vamos a anotar así, ¿ya? Bueno, acá les dejé como ese comentario. De ahí vamos a hablar acerca de esta notación, ¿ya? Que la vamos a usar harto hoy, ¿ya? Y después seguramente varias veces más adelante, ¿ya? Pero hoy día vamos a usar harto esta forma de anotar las derivadas, ¿ya? Pero de ahí vamos a hablar de eso. Pero por el momento lo que nos interesa es derivar esta cuestión, ¿ya? Y la derivada de la raíz es, aquí hay que usar la regla de la cadena. La derivada de la raíz es 1 sobre 2 raíz de eso, por la derivada de lo que está aquí adentro, que en este caso es menos 2x, ¿sí? Y ahí si simplificamos, nos va a quedar todo eso. ¿Ves? En el fondo ahí está la derivada de la función, de esa, y la evaluamos en este caso, como queremos en información de la pendiente en ese punto, la evaluamos cuando le equivale a 1, ¿ya? Entonces, al evaluar el 1 acá nos va a quedar 1 y 1, ¿cierto? Que es lo que está escrito acá. Y a simplificar un poquitito nos da menos 1 medio, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Ahí está entonces la pendiente, ¿ya? De esa recta tangente, ¿ya? Esa sería una forma bastante simple, ya que es como despejar la y usar lo que ya sabemos que es derivar y todo lo otro, ¿ya? Pero también lo podríamos hacer de otra forma, ¿ya? Que quizás es más conveniente, ¿ya? De ahí vamos a hablar por qué. Em, que es el método 2 que está aquí abajo, ¿sí? Que la idea consiste en derivar implícitamente, ¿ya? ¿Y en qué consiste derivar implícitamente? Es justamente hacer lo contrario acá. Acá lo que hicimos fue despejar explícitamente la y como función de x, que la y está como despejadita, es como una función de x, ¿ya? Acá no vamos a hacer ese paso, ¿ya? Vamos a simplemente a asumir que la y es una función que depende de la x, ¿ya? De alguna forma que no nos interesa, pero vamos a asumirlo, que la y depende de la x, ¿ya? Entonces, en el fondo contamos con esa ecuacióncita, esa que está ahí, que es la ecuación de la circunferencia, ¿cierto? Y lo que sabemos es que por lo menos cerca de ese puntito del 1,2, la cuestión es, la y se puede, como que es función de x, o el gráfico de todo este bicho es una función que depende de la x, ¿ya? La y dependiendo de la x, claro. Entonces, esa y la vamos a cambiar por una función f que no conocemos, pero la verdad que no nos interesa. Se supone que es esta, ¿sí? La función y, ya que va ahí. Pero no lo vamos a considerar así tan explícitamente, la vamos a dejar como f, ¿ya? Y lo que vamos a hacer con esta ecuacióncita que está acá va a ser derivarla, ¿ya? Con respecto a la variable x, esto significa que estamos derivando con respecto a la variable x. ¿Cómo le digo? Toda esta cuestión rara, de ahí vamos a hablar de eso, ¿ya? Eh, pero una forma de anotarlo, ¿ya? Y derivamos, pues la derivada de x cuadrado es 2x, se facilita. Y acá la derivada de f al cuadrado, acá hay que tener cuidado porque tenemos que usar la regla de la cadena, ¿ya? Porque tenemos una función completita al cuadrado, ¿ya? Y la derivada de eso es, hay que partir de afuera para adentro, ¿cierto? La que deriva del cuadrado, la derivada del cuadrado es 2 por a luego, y la derivada de lo de adentro es f', ¿ya? Y ahí está, 2 por f y f'. Em, Esa sería la derivada de esta parte que está, ¿no? Y nos queda así, pues, no nos queda esa ecuacióncita que está acá, ¿sí? Y con esa ecuacióncita lo que podríamos hacer es evaluar, ¿ya?
En este caso, el 1 para, en este caso, para la X. Bueno, y que ya sabemos que f de 1 vale 2, ya que en este caso sería la coordenada y, ¿ya? Si este es el 1, este sería como f de 1, ¿cierto? Que n sería 2. ¿Ya? Eso, evaluamos el 1. Aquí nos va a quedar 2 por 1. 2 por f de 1, ¿ya? Por f' evaluado en 1, igual 0. ¿Sí? Lo mismo que está ahí. Lo siento. Pero cuando le equivale a 1, ¿cierto? Y hacemos los cálculos, pues. Ya sabemos que se vale 2, ya que se supone que sería ese el valor que está ahí. Y en el fondo despejar. Si nos va a quedar acá, nos va a quedar un 2, acá nos va a quedar 2 por 2 que son 4, etcétera. Y despejamos, nos va a quedar que la derivada en el 1 es menos un medio. ¿Ya? Entonces, si se fijan, llegamos al mismo resultado, ya de dos formas distintas. ¿Ya? Lo bacán de esta forma que está acá, que lo hicimos acá, o de esta manera en cómo lo enfrentamos el problema, es que no fue necesario despejar la y como función de x. ¿Ya? Hicimos todo en base a esta ecuacióncita que está ahí nomás, ¿por cierto? Como ya esta cuestión, vamos a asumir que la y es una función que depende de la x, que no la vamos a despejar, la vamos a tratar así, ¿no? ¿Ya? Em, ¿Y por qué es bueno? Porque no siempre vamos a poder hacer este despeje. ¿Ya? A veces hay ecuaciones que son bien complicadas y que no vamos a poder despejar la y con respecto a aquí, o que si lo que, o a lo mejor sí se puede, pero va a ser un desastre, van a quedar unas tremendas cuestiones con raíces para allá, y no, un desastre. Ya, entonces muchas veces va a ser más simple ocupar este mecanismo de derivar implícitamente, justamente porque no es necesario que despejemos, ya no es necesario que despejemos nada. Y es ahí donde, de ahí viene quizá la importancia, ¿ya? De que muchas veces vamos a estudiar curvas o vamos a querer buscar la recta tangente de una curva, por ejemplo, como lo hicimos acá. eh, pero en curvas cuyas ecuaciones no son divertidas, ¿ya? En donde hacer el despeje de la y con respecto a x, como lo hicimos acá, acá salió fácil porque era una circunferencia que es bastante simple, ¿ya? Pero no siempre nos vamos a estar en enfrentando ese panorama, ¿sí? Entonces acá el comentario que le podemos hacer es que no siempre va a ser tan simple despejar la y como función de x, ¿sí? ¿Ya? Y es por eso que vamos a preferir esta forma, ¿ya? Esta forma de hacerlo porque no requerimos despejar, ya no es necesario. Se puede hacer todo en base a asumiendo esto, ¿va? Asumiendo que la y de alguna forma depende de la x, ¿ya? Y esta notación, ¿ya? Que es lo que se me olvidaba. Pero es como les digo, es una forma de anotar nomás. Cuando la y dependa de la f, o sea, perdón, dependa de la x, si a la f de x le llamamos y, a la derivada de la f también se le va a llamar de y de x. Es una forma de anotarlo nomás, si no es nada, no es nada extraño. Es solamente una forma de, bueno, sí es extraño, pero es una forma de anotar nomás las derivadas. Que la derivada tiene esa como doble notación, porque si la f lo anotamos con la comita, o la otra forma de anotarlo es que es de esa forma, pues, como la derivada en este caso de la variable y, eso significa la derivada de y con respecto a la variable x, ¿ya? Es una forma de anotar nomás las derivadas, ¿ya? Vamos a ocupar harto esta notación hoy, ¿ya? Porque es más rápida para el efecto de lo que vamos a hacer, ¿ya? Bueno, esa es la idea, ¿ya? De, de lo que queremos hacer hoy día, ¿ya? De buscar cosas geométricas eh, o trabajar con curvas en el plano que son un poquitito desagradables, ¿ya? Y tratar como de buscar información acerca de sus rectas tangentes.
Hagamos este ejemplo, ya que es un poquito más difícil que el anterior, o por difícil en el sentido de que una cosa es más rara, una curva más extraña, ¿no? Nos piden que encontremos la ecuación de la recta tangente a la curva, esa curva con esa ecuación, en el puntito 2,1. Entonces lo que vamos a hacer, como solamente para aterrizar lo que estamos, como para observar más visualmente lo que estamos haciendo, vamos a graficar esa curva ya con el GeoGebra. ¿Dónde está? Aquí está. Es x cubo más y cuadrado, más no me acuerdo, vamos a ponerle 0 mientras tanto, menos 2x por y igual 5. Ahí quedamos bien una cuestión bien rara, ¿ya? Eh, Déjenme ajustar unas cositas por acá. Sí, esta es bien rara la curva, ¿sí? Tiene una vuelta media loca, ¿cierto? Pero bueno, independiente de qué tan rara o qué tan loca sea la curva, lo que no importa en este caso es buscar la ecuación de la recta tangente en el puntito 2,1. Vamos a marcarlo también en el 2,1, que está acá, ¿ya? Vamos a sacarle esa etiqueta. Y la vamos a poner con otro color, mm, rojito. Si nos interesa buscar de toda esa curva, nos interesa buscar la ecuación de la recta tangente justo en ese punto, ¿ya? Vamos a sacar una fotito, lo vamos a pegar al otro lado ya. Sí. Un poquito más grande. Bueno, ahí está. Bueno, es como les digo, una cosa, una referencia ahí, como para observar más visualmente lo que estamos haciendo. O más gráficamente, ¿ya? Y entonces vamos, pues vamos a buscar la famosa, la famosa ecuación de la recta tangente, ¿ya? En este caso, bueno, quizás la primera pregunta que deberíamos responder, por si la duda, a pesar de que el dibujo como que de alguna forma nos está diciendo que el puntito 2,1 es parte de la curva, pero no es malo tampoco verificarlo, porque de repente podría estar un poquitito más arriba, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, que visualmente uno no lo detecta, ¿sí? Por si acaso. Entonces, solamente hacerse la pregunta el puntito 2,1 si es que pertenece a la curva, ¿sí? Ah, deme un segundito y necesito eh, sonarme la nariz. Vuelvo al tiro. Ya volví. Entonces quedamos en eso, porque quedamos en que íbamos a ver si el puntito 2,1 pertenece a la curva, ¿cierto? Al gráfico en este caso. Y es cosa de ver si se cumple la ecuación o no, ¿sí? Es cosa de ver si al cambiar el x por 2 y el y por 1 se cumple la ecuación, y si se cumple, estamos, ¿no? Y en este caso nos va a quedar el x vale 2, acá 2 elevado a 3,
más 1 al cuadrado menos 2 por el x que vale 2 por el y que vale 1 debería ser igual a 5, ¿cierto? Acá eso es 8 más 1 menos 4. Y 8, 9 menos 4, 5 sí se cumple, ¿cierto? Entonces sí, ya el puntito sí pertenece, ya no era verdad. Que el puntito 2,1 está justo ahí sobre la curva verde. Bueno, se ve acá en el gráfico, pero puede que el gráfico sea medio mentirosillo y en verdad el puntito esté un poquitito más a la derecha, un poquitito más arriba, o qué sé yo. ¿Ya? Eh, ya, pues entonces lo otro que necesitamos hacer es buscar la derivada, ¿ya? Y como vamos a hacerlo como lo hicimos delante, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es derivar implícitamente la ecuación, ¿sí? Asumiendo que, asumiendo, asumiendo que la y es una función que depende de la x, ¿ya? Entonces vamos a copiar la ecuación que está acá arribita. La y es algo que no conocemos, o sea que la verdad que no lo queremos despejar, ¿ya? Se puede despejar, porque en este caso esa ecuación es una ecuación cuadrática en la y. Se puede despejar, pero ¿para qué? Si no, para que queda muy feo, ¿ya? No es necesario, ¿ya? Para lo que queremos. Eh, entonces dijimos que la y es una función que depende de la x, entonces la y la vamos a cambiar por f, menos 2x por f de x, ahí está, igual 5. Y vamos a derivar, como lo hicimos delante. Eso significa que estamos derivando con respecto a la variable x por si acaso, ¿ya? Y nada, pues derivamos bueno, acá hay unas sumas o restas, ¿cierto? Vamos derivando de a poquitito, ¿ya? Sumando a sumando. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Aquí de nuevo aparece f cuadrado, ya como les digo, hay que tener harto cuidado porque no usar bien la regla de la cadena. Aparece eso al cuadrado, ¿sí? Primero se deriva el cuadrado, ¿ya? Después la f. Y la derivada de algo al cuadrado, recuerden, la derivada de algo al cuadrado es 2 por algo, ¿cierto? Entonces acá nos va a quedar 2 por f. Y una vez que derivamos el cuadrado, derivamos lo que está aquí abajo, aquí adentro o debajo del cuadrado, ¿cierto? Que la f y su derivada es f', ¿no? Menos... ya, estamos de acuerdo, ¿verdad que estamos derivando? Se me había olvidado lo que estábamos haciendo. Ya, acá de nuevo hay que tener harto cuidado, porque hay un producto, ¿sí? Un producto de dos cosas que dependen de la x, ¿ya? Entonces vamos a tener que separar en dos x por f de x, ¿ya? Ahí hay dos cuestiones que se están multiplicando, y vamos a tener que derivar usando la regla del producto, ¿ya? La deriva del primero es 2 en este caso, por el segundo sin derivar, ese lo copiamos tal cual, más el primero sin derivar, que es el 2x, por la derivada del segundo, que recuerden que la derivada de la f le estamos llamando f' simplemente. ¿Ya? Y cuidado con ese signo menos, sí que cambia todo. Ya por eso le pusimos esos paréntesis. Más que nada por la precaución de que ese signo menos allá afuera y que hace que todo cambie. ¿Ya? Y ahí está, pues entonces, y derivamos por este lado de acá. ¿Ya? La derivada del 5 es una constante, así que es 0. Y ahí está, pues, sí, es como que en el fondo es ir derivando como lo hacemos normalmente, pero asumiendo que esta cuestión es algo que depende de la x que no conocemos y que la verdad no nos interesa conocer tampoco, ¿no? De manera tan explícita, ¿no? Y bueno, si quieren desarmamos un poquitito el tema de esos signos menos, a pesar de que no es tanto. Vamos a reescribir la ecuacióncita pasando ese signo menos para acá, 2 por f, menos 2xf'. ¿Ya? Y lo que hacemos ahora es igual como lo hicimos delante, puedo evaluar, en este caso,
el X valiendo 2, vamos a poner acá 3. Evaluamos el puntito X valiendo 2, ¿ya? Y el puntito Y que viene siendo f de 2, que vale 1, ¿sí? Que sería en el fondo este va a ser el X, este va a ser el f de X, ¿sí? Se supone que por este sector de acá, el gráfico es como todos los X por acá abajito van de la mano con un solo Y, ¿sí? Por lo menos aquí, aquí cerquita, ¿no? Si nos vamos lejos, no, por ejemplo, acá ese número, el 1, va de la mano con un número acá arriba y con uno acá abajo, ¿cierto? Pero este el 1 está muy lejos. ¿Ya? Si nosotros nos paramos por acá cerquita de ese punto, ahí sí, se puede, después en teoría, ¿sí? Acá cerquita el gráfico es una función que depende, la X depende, la Y depende solo de la X. Eh, entonces, quedamos en que este era X. Bueno, ese sería el X, ¿cierto? Y este sería f de X. O f de 2, ¿cierto? Mejor hagámoslo así, para que se vea más bonito. Ahí, ahí. Y este que está acá vendría siendo el f de 2. Ahí sí. Bueno, en fin, el asunto es que vamos a reemplazar, ¿sí? Entonces acá nos va a quedar el X vale 2, ¿cierto? Va a quedar 3 por 2 al cuadrado, más 2 por f de 2, por f' de 2, 2 por f de 2, y 2 por 2 por f de 2. F', perdón. 2 igual 0. Ya. Y hacemos los cálculos. ¿Ya? Recuerden acá, este sería 2 por 2, 4 por 3, 12. Por acá, f de 2 es 1, ¿cierto? Así que esto es 2 nomás. Este es 1, así que aquí también nos queda un 2. Y acá 4 por f' de 2. Y despejamos, pues en este caso, si se fijan acá, se conoce todo excepto esta cantidad, que es la derivada, ¿cierto? Y la podemos ir despejando. Entonces nos va a quedar 12 menos 2 son 10, menos 2 veces f' evaluado en 2, ¿cierto? Que ahora nos va a quedar 2 manzanas menos 4 manzanas son menos 2 manzanas. Sí, está bien. Y al despejar nos queda que la f' vale 5, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar entonces que la f' evaluado en 2 vale 5. Y ya está, pues, porque ya conocemos en este caso la recta tangente. Aquí tiene pendiente 5. Si quieren, hacemos acá como un dibujito, un dibujo más o menos aproximado de cómo quedaría la recta tangente. Más o menos así, ¿cierto? Ya sabemos que esa recta va a llevar pendiente 5. Y listo. Entonces, lo último sería buscar la recta tangente por la ecuación, ¿cierto? Eh, y lo hacemos como siempre. En este caso conocemos un punto y la pendiente, ¿cierto? Conocemos el puntito 1, el 2,1 y la pendiente variando 5. Así que le ponemos. Entonces nos va a quedar la ecuación sería y menos 1 igual a la pendiente x menos 2. ¿Sí? Y ahí si despejamos nos va a quedar que la y es 5 por x. Sería 5 por x menos 10 y más 1. Menos 9. 5 por 10 menos 1, claro. ¿Sí?
Y ahí está, esa sería la ecuación de la recta tangente, ya en ese puntito al gráfico de esa curva, ya con esa curva bien rara, bien extraña. ¿Ya? Y si quieren le podemos buscar acá, ya en el GeoGebra. O sea, hacer el gráfico de esa recta para que vean que queda tangente, que los cálculos que hicimos en verdad están tan buenos. Es 5x menos 9. Y se fijan que aparentemente sí, ¿cierto? Y si hacemos un zoom, déjenme. ¿Sí? Si hacemos un zoom en ese punto, debería pasar lo que sucede con la recta tangente, ¿cierto? Que a medida que nos vamos acercando, se van camuflando, ¿cierto? La recta tangente se va camuflando con el gráfico de en este caso, de la curva, ¿no? Si hacemos un zoom ahí, debería pasar eso, ¿cierto? Que una se va camuflando con la otra. Y si se fijan ahí como que ahí recién como que se separan acá igual, ¿no? Pero mientras más cerquita estemos, ya como que llega un punto en que no se distingue, ya la una de la otra. O nuestro ojo, ya nuestro ojo no logra identificar ahí cuál es cuál. Em, Eso. Sí, entonces si se fijan, parece que está todo en orden, ¿no? Están todos los cálculos bien hechos. Otra cosita que vamos a hacer, que es necesario que lo entendamos. Deme un segundito que necesito de nuevo sonarme la nariz. Vengo al tiro. Ya volví con, con mi nariz más despejada. Em, Les comentaba que normalmente esta parte la vamos a simplificar un poquitito los cálculos, ¿ya? Y lo vamos a escribir, una cosa de escritura nomás, lo vamos a escribir. Déjeme escribir esta ecuación que está acá. Más y cuadrado menos 2x por y igual 5. Sí, y lo que vamos a hacer, en el fondo vamos a hacer exactamente estos mismos cálculos, lo mismo que hicimos ahí, pero lo vamos a escribir de forma distinta, ¿ya? Normalmente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es derivar al tiro con respecto a x. La derivada de ese es 3x cuadrado, la derivada de ese es 2 por y, por la derivada de y. Recuerden que aquí recuerden que hay que hacer de cuenta de que la y es una función que depende de la x, ¿cierto? Entonces primero se deriva al cuadrado, la derivada de algo al cuadrado es 2 por algo, pero hay que seguir derivando lo que está allá adentro, ¿ya? La regla de la cadena. Que en el fondo es lo mismo que hicimos acá. ¿M? Y acá lo mismo, ahí hay un producto, ¿cierto? La derivada del primero es 2, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es 2x, por la derivada del segundo, que es la derivada de y. Y eso igual cero, ya la derivada de ese cero. ¿Ya? Que en el fondo muchas veces lo vamos a notar de esa forma, porque, no sé, porque es más rápido, ¿ya? Es más cómodo. A lo mejor les parece más sensato de esa forma, pero después se van a dar cuenta. Yo cuando era estudiante también me gustaba más esta forma de hacerlo, o de anotarlo. Para mí era como más, uno que está recién aprendiendo, ¿cierto? Es como más sencilla. O como uno como que se va más pausadamente anotando las cositas. Ya, pero una vez que ustedes le agarren el ritmo, se van a dar cuenta que esta forma de anotar las derivadas y todo el cuento es más fácil, ¿no? Es como más rapidito. Bueno, acá nos va a quedar 3x cuadrado más 2y por la derivada de y con x. Menos 2 por y menos 2x por la derivada de y con x.
¿Ya? Que en el fondo son esos mismos cálculos que hicimos ahí, igual, son idénticos, solamente que están escritos en forma distinta, ¿no? ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí como una nubecita. Aquí en el fondo es lo mismo, pero escrito de otra forma, ¿ya? Exactamente lo mismo. Y ahí con esa ecuacióncita que está acá le podemos hacer más o menos el mismo tratamiento que hicimos ahí, porque evaluar en este caso el equivaliendo 2, ese valiendo 2 y ese valiendo 1, ¿ya? El equivaliendo 2, el y valiendo 1, evaluamos los datos y después despejamos la derivada, que en el fondo va a ser lo mismo, ¿ya? Es otra forma de anotar las cuestiones, ¿ya? Eso. Hagamos otro, ¿ya? Para ir planteando más cosillas divertidas. Ya. Nos dicen que encontremos las ecuaciones de la recta tangente y normal. Ya recuerden que la normal es la perpendicular a la tangente. A la curva con esa ecuación en el punto cuando le equivale a cero. Hagamos el gráfico primero de esa curva. Seguramente muy fea. O sea, no sé si fea, pero va a ser como bien rara. 2 por el seno de x y y. Bueno, no me acuerdo cuánto era. Menos coseno de x. Coseno de x. Y más y al cubo. Más y al cubo. Ahí. ¿Ya? Bueno, ahí apareció algo. Déjeme eliminar eso. Aparece una curva bien rara. ¿Sí? ¿Se fijan? Como bien extraña la cuestión. ¿Ya? No es muy divertida. O sí es divertida, pero es bastante rara. ¿Ya? Entonces, lo primero quizás que nos podríamos hacer es la pregunta es ese punto, pues, ¿cuál es el punto con abscisa equivaliendo a cero? ¿Sí? Aparentemente es el 0,2, según el mono que hicimos acá, ¿sí? Pero mejor busquémoslo igual por si la duda, ¿ya? A lo mejor es el 2,001, no sé, qué sé yo, ¿ya? Entonces, quizás la primera pregunta es esa, pues, ¿cuál es el punto cuando cuál es el puntito? ¿Qué coordenadas tiene el puntito con abscisa equivaliendo a cero? ¿Sí? ¿Qué coordenadas tiene el punto eh, sobre el gráfico de esta curva? Con abscisa x igual a cero. Y como muchos me imagino que ya lo descubrieron, es cosa de reemplazar el equivalente a cero nomás, pues, ¿cierto? Este equivale a cero y este vale cero. Nos va a quedar 2 por el seno. Si el equivale a cero, todo eso desaparece, ¿cierto? Queda seno de cero nomás. Acá quedaría coseno de cero. El y al cubo, que no se conoce todavía. Y el 7. Y si se fijan, acá nos va a quedar el seno de cero es cero. ¿Sí? Vamos a anotarlo acá abajo si quieren. Este es 1. ¿Sí? Y ahí nos va a quedar menos 1 más y al cubo igual 7. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que decir, si pasamos de para allá, nos va a quedar que y al cubo es 8, ¿verdad? Y con la extremo raíz cúbica, ¿cierto? Nos queda que y vale. Tal cual como lo sospechábamos desde un principio, ¿cierto? Nos va a quedar ahí que y vale 2. Sí, por lo tanto, ese puntito es justamente el puntito 0,2. ¿Ya? Pongámosle acá el puntito P, si quieren. 0,2.
pertenece al gráfico de la curva, ¿sí? Curva. Ahí sí. Si quieres le hacemos acá el dibujito, el puntito entonces era el 0, que estoy escribiendo 0, 2. Y ahí está. Podríamos sacar una fotito, igual como lo hicimos delante, ¿no? Sacamos una foto y lo pegamos al otro lado, como para ir rayando. Ya, vamos a ver. Ahí. Listo. Y lo mismo de delante, pues derivemos implícitamente esa ecuación, ¿ya? Entonces vamos a tomar esta ecuacióncita, esa, 2 seno de bla, 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 de x por y, menos el coseno de x, más y al cubo, igual 7, y la vamos a derivar implícitamente con respecto a x, asumiendo que la y, recuerden, la y es algo que no se sabe, que depende de la x, ¿ya? Y vamos derivando. El 2 aquí es una constante que está multiplicando, se mantiene, ¿ya? La deriva del seno es coseno, ¿no? Y hay que derivar todo lo que está aquí adentro, ¿ya? Hay que recuerden que estamos usando la regla de la cadena. Si el 2 se mantiene, es una constante que está multiplicando. Hay que derivar primero el seno ahí. Y ahora toca derivar lo que está dentro del seno. Así vamos a abrir un paréntesis. Y un producto, ¿cierto? Un producto de dos cosas, ¿ya? La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, que recuerden que le estamos llamando la derivada de y de x, ¿verdad? Recuerden que la estamos escribiendo de esa forma, la derivada de la y o la derivada de la f. ¿Ya? Ya. Hasta ahí todo en orden. ¿Sí? Y si se fijan, ahí terminamos de derivar. La derivada al cero, de la derivada al seno es coseno y la derivada de lo de adentro está ahí. ¿Ya? Después, el coseno. La derivada del coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces nos va a quedar más seno de x. Se van a juntar dos signos menos, ¿cierto? Y por acá y al cubo, ¿ya? Y lo mismo de delante, tenemos que derivar eso, ¿ya? Se deriva el 3 primero, va a quedar 3 por y cuadrado. Pero hay que seguir derivando lo que está debajo del cubo, ¿sí? Que en este caso es la derivada de y. Y recuerden que estamos en es algo de este estilo. Algo que depende de la x y que está todo al cubo, ¿cierto? Primero se deriva el cubo y después se deriva eso, lo que está debajo del cubo. Y ahí la derivada de ese 7 que es una constante de 0, ¿sí? Y ahí está, esa sería la expresión, ¿ya? Que nos va a permitir buscar la derivada de algo, ¿ya? O información acerca de la derivada, ¿cierto? Vamos a ordenar, no hay mucho que ordenar, pero igual hagamos lo que más podamos. Va a quedar 2 coseno de x por y, por este es y simplemente, y acá es x multiplicado por la derivada de y con x, más el seno de x, y más 3y cuadrado por la derivada de y con x. ¿Ya? Y una vez que tenemos esta formulita, la evaluamos. En este caso la evaluamos en el puntito 0,2, ¿sí? Ya que nos va a quedar 2 por el coseno de, esto va a quedar coseno de 0, ¿cierto? El y acá vale 2. Acá va a quedar 0 por la derivada de... Vamos a anotarlo. Bueno, esta parte da 0 al tiro, ¿cierto? Vamos a dejarlo así. Por acá va a quedar seno de 0.
Y 3 por y cuadrado, que es el y, recuerden que vale 2, por la derivada de y con x. Y vamos viendo, el coseno de 0 es 1, así que este es 2 por 2, 4. Ya toda esta parte es simplemente 4. Claro. El seno de 0 es 0, esa parte no cuenta. Acá quedaría 12. 4 por 3, 12, claro. 12 por la derivada de y con x. Tiene que ser 0. Y ahí nos va a quedar entonces que la derivada de y con x, si la despejamos, es menos 4 sobre 2, eso es menos un tercio. ¿Ya? Claro. Y ahí recuerden que esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? No sé si nosotros trazamos acá la recta tangente, pero voy a tratar de que me quede lo más tangente posible. ¿Ya? No, no me gustó. Es igual tapiola. Ya, dejémosla ahí, no. Si nosotros trazamos la recta tangente, esa recta tangente va a llevar pendiente menos un tercio, ¿sí? Y en este caso la recta normal, recuerden que es perpendicular, ¿cierto? La recta normal debería ser más o menos algo de este estilo. No, no, no me quedó muy perpendicular. Como que le falta un poquitito más. No pasé. Sí, por ahí más o menos. Ya. Ya recuerden que la recta tangente en este caso tiene pendiente menos un tercio de la recta normal. Para que sean perpendiculares tiene que llevar pendiente 3. ¿Ya? Ya recuerden que al multiplicar ese por ese, la multiplicación tiene que ser menos 1 para que sean perpendiculares. ¿Ya? Y estamos, pues ya podemos pillar la ecuación de las rectas, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a hacerlo con los mismos colores. Con la recta tangente tiene ecuaciones y menos el puntito, en este caso el 0,2, ¿cierto? Eh, Sería y menos 2 igual a la pendiente por x menos la coordenada x del puntito que es esa, ¿cierto? Y ahí nos va a quedar y igual menos un tercio por x más 2. Esa sería la ecuación de la recta tangente. Y la recta normal lo mismo. ¿Sí? Sería y menos el la ecuación es la misma, si lo único que cambia es la pendiente. ¿Ya? En este caso la pendiente es 3. ¿Ya? Porque en este caso el puntito del 0,2 es común en ambas, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 3x más 2. Y ahí está, ahí están las dos rectas, ¿no? Podríamos hacer el gráfico en el otro lado, ya en el GeoGebra, como para cachar bien. Hagamos esta, por menos un tercio aquí más. Aquí vamos a poner era menos un tercio por x más 2. Se supone que es la recta tangente, ¿cierto? Y si se fijan, recuerden que la gracia de la recta tangente es que a medida que uno va haciendo zoom, el gráfico se vaya camuflando, ¿cierto? Por la recta. Y eso pasa, aparentemente está sucediendo acá, ¿cierto? Que el gráfico se va, bueno, acá se está como despegando, ¿cierto? Pero mientras más zoom, más se camufla el uno con el otro. Y acá está sucediendo justamente eso, ¿cierto? No, ¿qué estoy haciendo? Y llega un punto en que como que no se alcanza a distinguir muy bien el uno del otro. Sí, justamente sucede eso acá. Esa sería la recta tangente y la normal era lo mismo pero con pendiente 3. ¿Ya? Y en el fondo es como el mismo mono que hicimos acá, ¿cierto? Solamente que acá está como más realista, ¿cierto? De verdad. Está como más exacto, ¿no? Aquí lo hicimos como al ojo, nomás como que quedara más o menos tangente y quedara más o menos perpendicular, ¿cierto? Acá está un poquitito más exacto, ¿no? Eso. Es un poco la idea de todos estos cálculos que estamos haciendo, ¿no?
Y hagamos el último, si se alcanzamos a hacer el último. Ya, esto es más difícil, ¿no? Nos dicen que encontremos el valor de las constantes, bueno, dos constantes A y B, números reales, de modo de que esa recta, 3x más 4 por y igual 3, sea tangente a la curva con ecuación tanto en el punto con abscisa x igual 1. Uf, a ver, vamos de a poquitito. Primero quizás sería bueno que hagamos el dibujo de esa recta, como para hacernos una idea, ¿ya? Vamos a borrar todo esto. La recta es esta, 3x más 4y igual. Vamos a hacerla no, recta, ¿no? De hecho, la vamos bueno, aquí yo ya tenía un dibujo, vamos a dejarla con el mismo color, ya, para que sean, eh, se vean igualitos, ¿no? Esa recta, ¿no? Y además nos dan esta curva, ¿sí? Y esa, lo único fue de esta curva es que tiene dos letras que no conocemos, el A y el B, ¿cierto? Que se supone que nosotros tenemos que buscar, ¿ya? Pero escribámosla así tal cual como está, x cubo, ya se me olvidó. Déjeme poner algo así mientras tanto, ¿ya? Menos x cuadrado, creo que va a tener que partir todo de cero. Más a por y. Sí, va a tener que partir todo de nuevo. Hay que, espérenme, déjenme copiar esto, eliminar esto y copiarlo de nuevo. No, no quiere pegar. Ya, va a tener que memorizarlo, no. Ya, x cubo menos x y cuadrado más a por i igual b. Ahí sí. Eh, ahí. Bueno, creo que ya les había comentado en algún momento. Déjenme cambiarle el color rojo. Vamos a ponerle. Ya les había comentado que cuando uno en GeoGebra le pone letras, cualquiera, ¿ya? El GeoGebra como que automáticamente como que pone esos deslizadores, ¿cierto? De modo que acá uno le va dando valores al A. Fíjense que aquí aparece el A, ¿cierto? Y a medida que uno va cambiando ahí, va cambiando como la forma de la curvita, ¿cierto? Y el B hace de que también vaya cambiando la forma de la curva, ¿sí? Como que de alguna manera las dos letras, ese A y ese B, a medida que van tomando distintos valores, el efecto que provocan es que la curvita esta va como cambiando de forma. El A hace que la cuestión cambie y el B también hace que la cuestión cambie, ¿ya? Uy, qué raro, ¿sí? Bueno, pero lo que queremos en el fondo es que queremos, y acá hay otra cosa importante, el puntito cuando el x vale 1, ¿ya? Y ese puntito lo podemos pillar acá, por ejemplo, ¿sí? En la ecuación de la recta, que es más fácil. Bueno, lo podemos pillar a priori los dos lados, ¿sí? Pero acá está más simple porque lo podemos pillar al tiro cuánto es, ¿no? Entonces, en este caso, eso lo vamos a hacer primero. Vamos a pillar cuál es el punto con x valiendo 1, ¿sí? El punto con abscisa. Bueno, a lo mejor no les había comentado, pero queremos más o menos este panorama, ¿cierto? Queremos que esa recta, ¿ya? Sea tangente a esa curva, ¿sí? Queremos más o menos que se cumpla algo de este estilo. O observar que nuestro mono, que está bien raro, ¿cierto? Que en algún momento el mono, al mover el B o el A, llegar al valor preciso,
Miren como que hay algo está pasando, si se fijan como que se está acercando ahí casi como tangente. Pero la idea es que en algún momento o encontrar como que está quedando medio tangente. ¿Eh? Una cosa de ese estilo. Ya es lo que queremos, pero hay que buscar el valor exacto, ¿sí? Para que quede una cosa tangente con la otra, ¿sí? Pero el asunto es que queremos algo de ese estilo, ¿verdad? Que la curvita quede tangente con el gráfico, ¿sí? Y en el fondo queremos que queden tangentes justo cuando el x vale 1, que se supone que debería ser ese punto que está ahí, según el mono. ¿Eh? Lo vamos a buscar igual, ¿ya? Bueno, y ese puntito, y como les decía adelante, pues ese puntito, como el punto de tangencia, lo podemos pillar ya sea en la recta o en la curva, ¿cierto? Y en la recta es más fácil porque la recta está como puro número, ¿cierto? En la curva no, porque aparece el A y el B, ¿no? No sé, un poco más difícil, ¿no? O sea, no sé, igual en el fondo lo vamos a tener que hacer, pero eh, para ir buscando información más explícita, ¿cierto? Entonces, es el equivalente a 1 lo evaluamos acá, pues nos va a quedar 3 por 1 más 4 por Y, igual 3, ¿verdad? Y ahí nos va a quedar que 3 más 4 por Y es igual a 3, y por lo tanto sale gratis que el Y vale 0, ¿sí? Entonces pongamos acá, por lo tanto, el punto de tangencia, pongamos acá, ese es el puntito, el 1,0, ¿sí? ¿Ya? Que justamente, claro, como en el dibujo ahí de alguna manera estaba medio implícito, ¿sí? Pero lo pillamos nosotros igual para salir de dudas, ¿sí? El 1,0, ¿sí? Ese sería el puntito en donde se produce este asunto de la tangencia, ¿no? Entonces, la primera condición es que esta curvita tiene que pasar por ese punto, pues no le queda otra opción, ¿ya? Entonces, la primera condición que tenemos que imponer es que la curva debe pasar por el puntito 1,0, ¿cierto? Y en el fondo eso significa que el 1,0 tiene que satisfacer esa ecuación, ¿ya? Y ahí, ¿qué nos va a quedar? El x al cubo va a ser 1 al cubo. X por y cuadrado va a ser 1 por 0 al cuadrado. Más a por y, que sería a por 0, tiene que ser igual a b, ¿sí? Y ahí queda como más o menos gratis, ¿o no? Este es 0, este es 1, queda que el b vale 1. No hay ninguna otra opción, ¿sí? Entonces, el b tiene que estar obligatoriamente 1. ¿Ya? No tiene ninguna otra chance, ¿ya? Incluso lo podríamos dejar acá fijo, como en el 1. Ahí. Ahí, en el 1, ¿sí? Entonces, si se fijan, y si se fijan, toda esa curva, independiente del A, miren, pasa por ese puntito. Por el puntito vamos a marcarlo acá, un 0,1. No, 1,0. Ahí está. Sacarle la etiqueta. Sí, si se fijan, si el B vale 1 y movemos el A, la curva siempre pasa por ese puntito, ¿ya? Entonces lo que queremos nosotros es que, bueno, además de que pase por ese punto, que pase de manera tangente, ¿por cierto? Bien, si vale 5, nos pasamos. Como que por ahí es más o menos, ¿no? 3,7, 3, y algo. Si queremos que quede tangente, como por ahí. ¿O 4? ¿Será 4? A lo mejor es 4, puede ser, ¿no? Y con el lado lindo 4, si se fijan ahí, como que pareciera ser que queda tangente, ¿verdad? Pero igual lo vamos a calcular, para salir de duda, ¿ya? A lo mejor puede que haya más de un valor, ¿ya? Em, pero eso, ya la idea es como que ya por lo menos ya tenemos algo, tenemos que la curva pasa por ese puntito. Y ahora, además de que pase, queremos que pase de manera tangente. Entonces, busquemos la famosa derivada, por la derivada implícita. Vamos a buscarlo acá. Esa es la ecuación de la curva x cubo
menos x por y cuadrado más a por y igual b. Vamos a dejar el b, bueno, sabemos que el b vale 1, pero vamos a dejarlo así, ¿no? ¿Ya? Y vamos a derivar con respecto a x, igual como lo hemos hecho antes, ¿ya? La deriva por acá es 3x cuadrado menos, acá hay un producto, así que vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Aquí tenemos que vamos a derivar eso, ¿cierto? Y es un producto, ¿ya? La deriva del primero es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo, la derivada de y cuadrado sería 2y, pero por la derivada de y. Recuerden que hay que usar la regla de la cadena. ¿No? Se deriva primero el cuadrado y después lo que está debajo del cuadrado. Y ahí terminamos de derivar esa parte. Por la derivada de esa sería el a, es una constante que se mantiene, está multiplicando, ¿ya? Y se deriva esta, cuya derivada es de y de x. Y por este lado de acá la derivada es 0, ¿ya? Ahí como que derivamos todo si no estoy tan mal. Claro, el x cubo está ahí, ese producto, acá está, y la derivada de esa parte que está ahí, ¿no? Bueno, y esa constante es con derivada que es 0. Ya. Eh, simplificamos un poco, o sea, simplificar entre comillas, como ordenar un poquitito esto. Aquí nos va a quedar y cuadrado más 2xy por la derivada de y con x, más a por la derivada de y con x. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esa recta es esta, ¿por cierto? Ya si quieren la anotamos acá, ya aquí arribita. Esa recta tiene ecuación 3x más 4 por y igual 3. Si despejamos, nos va a quedar 4 por y igual menos 3x más 3. Y si multiplicamos por un cuarto, nos va a quedar menos 3 cuartos x más 3 cuartos. ¿Cierto? Y en el fondo, ¿para qué? Es para identificar la pendiente. En este caso, la pendiente es menos 3 cuartos, ¿cierto? ¿Ya? La pendiente de esa recta, una acá. La pendiente es menos 3 cuartos, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la derivada de nuestra función, o la derivada de nuestra curva, ¿ya? Cuando el x valga 1, sea exactamente igual a 3 cuartos. Queremos que sean tangentes las dos cuestiones, por cierto. Entonces, lo que necesitamos es que cuando el x valga 1 y el y valga 0, que es ese puntito, la derivada valga 3 cuartos, ¿no? Entonces, en este caso, necesitamos que si x es igual a 0, perdón, si el x vale 1 y el y vale 0, entonces la derivada de y con x sea menos 3 cuartos, ¿ya? Necesitamos que pase eso, ¿ya? Con esa, para que quede tangente una cosa con la otra, pues eso es lo que queremos, que cuando al momento de evaluar el x valiendo 1 y el y valiendo 0 en esa ecuación, la derivada de la y sea menos 3 cuartos, para que justamente coincida la recta, coincidan las pendientes, ¿cierto? Y le evaluamos esos datos. En este caso el x vale 1. Vamos a anotarlo 3 por 1 al cuadrado. El y vale 0. Bueno, acá nos va a quedar 2 por el 1 por el 0 por la derivada de y con x, que es menos 3 cuartos. Ese es menos 3 cuartos, ¿cierto? Más a por menos 3 cuartos. Bueno, hay varias cuestiones que son 0. Este es 3 simplemente. Ese 0 es 0. Este también es 0. Y menos 3 cuartos por a. Igual 0. Y ahí si despejamos, el a tiene que ser 4. Que era más o menos lo que sospechábamos delante según el dibujo, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí está, pues. Entonces con ese valor de a, nos aseguramos la tangencia de la curva, ¿sí?
Entonces, en este caso, la curva es cuando el B vale 1 y el A tiene que ser 4. Vamos a dejarlo ahí en 4, valiendo 4 el A. Y claro, es justamente lo que sospechábamos. Oh, un poquitito más, un poquitito más. Ahí está. ¿Ya? Con el A valiendo 4, parece que con el otro lado. No, ya no es tan tangente. No, este lado de acá ya no deja de ser tangente. Claro, con el A valiendo 4 ahí como que se asegura, nos aseguramos la tangencia, ¿cierto? 4. Ah, 4. No, 4. Me pasé. Ahí está. 4. Entonces ese numerito A tiene que ser 4 y ese numerito B tiene que ser 1. Ya como justamente para observar como ese dibujito, ¿no? Que la curva tiene que, como que tiene que intersectarse en la curva con la recta, pero además tiene que intersectarse de manera tangente, ¿cierto? Tienen que intersectarse solamente en ese puntito, ¿no? Ese es como el punto de tangencia. Y eso era todo, ¿ya? Esa era toda la clase de hoy día. Déjenme parar de grabar.